se trata de un trastorno que lo tiene un grupo determinado de personas. Ante la llegada de sonidos que son comunes para el resto de la población, este grupo de personas manifiesta sintomatología. Dentro de esa sintomatología aparece síntomas parecidos a los que pueden manifestar alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica, porque sienten el ruido de manera sobreexagerada y de esa manera ruidos que son comunes para el resto de la población, como por ejemplo desenvolver un caramelo o escuchar el tic-tac del reloj, cosas muy simples, en este grupo de pacientes le afecta de sobremanera, con sudoración, taquicardia, sensación de ira, irascibilidad, sensación de escape, por ejemplo. Y muchas veces no lo pueden manejar, no se conoce la causa. Y también puede estar englobado este trastorno dentro de una enfermedad rara, porque lo padece más del 7% de la población, pero no todos saben que tienen este problema. Entonces, muchas veces son tratadas este trastorno como una enfermedad psicológica o psiquiátrica. Pero a raíz de esta difusión se empiezan a conocer casos, entonces ese porcentaje empieza a aumentar. Se manifiesta generalmente entre los 6 o 7 años y hace un pico en la adolescencia. Pero es tal la sensación que los pacientes tienen que muchas veces tienen que concurrir a alguna guardia, alguna emergencia, y muchas veces sufren en la calidad de vida, porque como los ruidos están siempre presentes, de hecho podemos hablar de una contaminación acústica, imagínense sentir eso, tenés que estar aislado y eso va a afectar la calidad de vida. Hay hipótesis acerca de por qué se produce, pero sí está demostrado de que este estímulo, este ruido que es básico y común para el resto de la población, en este grupo determinado de personas, llega a una zona del sistema central que se llama hipotálamo. En el hipotálamo hay varias estructuras, pero yo quiero mencionar a dos. Una es la amígdala cerebral, que es donde se encuentra el miedo. Entonces, seguramente, ese estímulo llega a ese lugar, por eso aparece esa sensación de miedo y también de irascibilidad. Y también está el hipotálamo. En el hipotálamo llega el estímulo y se producen cambios conductuales como emociones, que quizá por eso esté descrito el llanto de la persona. También, obviamente, actúa sobre el sistema nervioso autónomo, porque aparece sudoración, aparecen palpitaciones, y obviamente sobre el sistema, sobre el sentido de la audición, más exactamente a nivel del oído interno. Sí, doctora, lo que yo le quería consultar, por lo que venía escuchando además, entonces esta misofonía, ¿puede ser que la persona la adquiera con el tiempo o es algo que ya nace con uno también? ¿Cómo se manifiesta por ese lado? No se conoce la causa, pero sí se sabe que muchos de estos pacientes empiezan a experimentar este trastorno más o menos en la primera infancia, alrededor de los 6 o 7 años, y hacen un pico en la adolescencia, o puede aparecer en la adolescencia. La pasan muy mal porque hay ruidos que son universales, como por ejemplo el comer, el ruido de la respiración, el ruido de masticar o de mascar. También ellos dicen que hay otros ruidos que son, como por ejemplo, ruidos perturbadores, como el llanto de un bebé, o por ejemplo, el ladrido de un perro. En ese caso tienen que tener, se siente muy mal. O por ejemplo, el ruido de la lluvia, que es un ruido simple. Y para esto la verdad que también el tratamiento es muy rebuscado. Generalmente tienen que hacer mucha terapia, porque la terapia es un apoyo para este tipo de pacientes. Y por otro lado, dentro de la especialidad hay subespecialidades y están los otoneurólogos, que hacen una habituación. Ellos se encargan de hacer una terapia cognitivo-conductual, por un lado, y por otro lado, tratan de mantener en blanco un lugar donde no haya este tipo, o sea, tratar de que no haya este tipo de ruidos que pueden empeorar la calidad de vida del paciente. Es difícil, ¿no?, que no se conozca la causa de este trastorno, porque me imagino lo que debe ser para la persona que lo padece, porque cualquier mínima cosa lo lleva a tener estos síntomas, lo altera, le da irritabilidad y ansiedad, como manifestó Natalia Oreiro, que ella le genera ansiedad. Pero me imagino que también debe ser muy difícil para la persona que convive, ¿no?, con alguien que sufre de misofonía. Sí, por eso hablo de la calidad de vida. Imagínate convivir con esa persona,
Estoy hablando de un despertador. Imagínate sentir, si tenés que viajar, esto va a involucrar en la zona laboral, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, va a colaborar en un montón de cosas que al paciente le va a hacer mal. Por eso es tan importante la terapia, porque esto Claro. genera muchísimo, muchísimo estrés. Pero esto tiene un tratamiento, pero ¿tiene cura? No, no tiene No cura, tiene. tampoco se conoce la etiología, por eso se habla de Ah, un trastorno. bien. Y el tratamiento que se trata de imponer y de pedirle al paciente es la terapia psicológica y por Sí, otro lado los otoneurólogos, lo que dije, hacen terapia cognitivo-conductual y por otro lado les piden que usen auriculares o dejar el lugar en blanco, algo así como con los olores. Viste que los pacientes ahora están con las disosmias, con esas cosas que sienten feo. Uno lo que le pide es que saquen todos los olores. Por lo menos claro. dentro de la casa sacar los ruidos. Dificilísimo, imagínate salir al medio Sí. ambiente. Claro, cuando estás comiendo algo en familia, por ejemplo, ahí se genera un problema. Pero también escuchaba que suelen poner música por ahí para tratar de que la persona no lo sufra lo menos posible. En estos casos, ¿no? Las reuniones y demás, que como mencionaba recién, hay mucho ruido. Doctora, ¿algo más para agregar al respecto que debamos tener en cuenta? Porque viene siendo muy clara con la explicación y yo creo que se ha podido entender muy bien, ¿no? Este tema de la misofonía. Y bueno, lo que tiene que tratarse en estos pacientes es que no es una enfermedad psiquiátrica. El paciente siente, tiene esta enfermedad que ya prácticamente es considerada rara y es un trastorno y seguramente no la Claro, pasa nada bien. Así que bueno, colaborar con este tipo de pacientes cuando vienen a la consulta y entender de que quizás sea una enfermedad rara. Y cuando el paciente lo está contando, entenderlo. muy bien. Tener esa empatía y compasión con el paciente, como siempre.